Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar sobre el tema de choque séptico. Y para entender qué es el choque séptico, primero tenemos que entender qué es la sepsis. Y bueno, la sepsis no es más que una afección médica grave que es causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. El cuerpo libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para combatir la infección y bueno, estas sustancias químicas pues desencadenan una inflamación generalizada, la cual produce coágulos de sangre y fugas en los vasos sanguíneos. Y como resultado de esto, pues tenemos la alteración en la circulación sanguínea, lo que a su vez pues priva a los órganos de nutrientes y oxígeno y también causa daños en los órganos. En casos graves se presenta insuficiencia de uno o varios órganos y bueno, en los peores casos pues la presión sanguínea disminuye, el corazón se debilita y el paciente se precipita a un choque séptico, que esta es la complicación de la sepsis, el choque séptico. Y bueno, tenemos varios órganos que estos pueden afectar, que pueden ser los pulmones, los riñones, el hígado, y puede dejar de funcionar rápidamente y el paciente puede morir. Tenemos aquí también la sepsis no complicada, la sepsis grave y el choque séptico, que bueno, la sepsis no complicada pues se presenta en casos de infecciones virales digestivas, en respiratorias y por abscesos dentales, pero no requieren tratamiento hospitalario. La sepsis grave se acompaña de problemas funcionales en uno o más órganos como el corazón, el riñón, el hígado, pulmones, en el sistema nervioso y pues este requiere de tratamiento hospitalario. Y bueno, el choque séptico, ¿qué es? Pues es una infección generalizada que ocasiona insuficiencia orgánica y caída de la presión sanguínea a niveles peligrosos. El choque séptico es una afección mortal ocasionada por una infección grave localizada o sistémica que requiere atención médica inmediata. Y bueno, los síntomas incluyen baja presión arterial, brazos y piernas fríos y pálidos, escalofríos, dificultad para respirar y disminución en la producción de orina. La desorientación y la confusión mental también pueden manifestarse rápidamente. Y bueno, pues el tratamiento de emergencia puede consistir en administrar oxígeno, líquidos por vía intravenosa, antibióticos, entre otros medicamentos que les vamos a ir diciendo detalladamente. Y bueno, el choque séptico pues es una enfermedad que se produce cuando una infección provoca una hipotensión arterial peligrosa. Esta afección puede producirse por cualquier tipo de bacteria. El cuerpo responde de manera inflamatoria a las toxinas, lo que puede provocar daños en los órganos. El choque séptico se produce cuando el agente infeccioso, sus toxinas y la liberación en la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado, con la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos, que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. ¿Y qué es el síndrome de disfunción multiorgánico? Pues no es más que nada que la presencia de alteraciones en la función de dos o más órganos en un paciente enfermo y que requiere intervención clínica para lograr mantener la homeostasis. El choque séptico pues es una única enfermedad que puede tener diferentes orígenes dependiendo de la infección que se disemina. Así puede estar causado por infecciones respiratorias como las neumonías, infecciones abdominales como la peritonitis e infecciones urinarias como la prostatitis o la nefritis. El choque séptico pues también se produce con mayor frecuencia en personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. La sepsis severa y el shock séptico son el resultado de una evolución de una infección y es un síndrome de respuesta inflamatoria sistemático en un organismo que no es capaz de neutralizar el proceso inflamatorio e infeccioso. A continuación tenemos una imagen donde
presenta cómo es que empieza o la continuidad de infección de un shock séptico. Empezamos con nuestra infección, posteriormente se hace la sepsis y posteriormente se hace un síndrome de respuesta inflamatoria, donde nuestro paciente va a presentar los síntomas. Después se convierte en una sepsis severa y por último se da nuestro shock séptico. Para llegar a esto, pues nuestro paciente tiene que tener manifestaciones. Estas son nuestras manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar a nuestro paciente con una temperatura elevada o disminuida, elevada mayor a 38 grados centígrados o disminuida menor a 36 grados centígrados. Los vamos a encontrar taquipneo y con taquicardia. Nuestro paciente puede ocasionalmente presentar un rash cutáneo, que son erupciones en la piel de color rojizas. Pueden presentarse en cara, como cejas, párpados, nariz, boca, detrás de las orejas y algunas partes del tronco del cuerpo. También vamos a encontrar con debilidad al paciente, con brazos y piernas frágiles, y también lo vamos a encontrar hipotenso, con una disminución de presión arterial menor a 90, una frecuencia con estado de mentalmente alterado. Vamos a encontrarlo confuso, agitado, estupor o hasta en estado de coma. Porque estas van a ser manifestaciones fundamentales, pues ya lo habíamos mencionado, es la temperatura elevada o disminuida, debilidad generalizada, taquipneo, que pues es con dificultad respiratoria, alteración del estado mental, taquicardio, hipotenso o con nuestro rash cutáneo. Esto no es generalizado en todos los pacientes, pero raramente o ocasionalmente lo van a presentar. También lo podemos encontrar con cianosis en dedos y labios, y también va a presentar una disminución de producción de orina. Bueno, el tratamiento de nuestros pacientes con shock séptico deben tratarse en una unidad exclusivamente de cuidados intensivos, ya que pues los signos vitales son importantes y los vamos a controlar estos a menudo, como cada hora. Vamos a evaluar o vigilar el estado de volumen mediante la medición de la presión venosa central, y vamos a también medir nuestra presión oclural de la arteria pulmonar, la realización de ecografías séricas y la determinación de la saturación de oxígeno del paciente. Vamos a medir nuestros gases en sangre con una gasometría arterial. Vamos a hacerles análisis de sangre, glucosa, lactato y niveles de electrolitos, y vamos a evaluar su función renal. Bueno, pues principalmente vamos a tratar al paciente con vasopresores. La dopamina es un fármaco que nos va a ayudar a aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco con aumento de volumen. Y pues es útil en pacientes con función sistólica comprometida. Al igual que la norepinefrina, va a haber un aumento con la presión arterial, con poco cambio de la frecuencia cardíaca y menor incremento del volumen de bombeo. Y pues este medicamento es más potente que la dopamina. También vamos a tener antibióticos intravenosos, estos para prevenir las infecciones que pues están o se pueden dar en nuestros pacientes, y también corticosteroides intravenosos para detener las reacciones inflamatorias. Como dato, pues, nuestros pacientes van a tener una nutrición como alimentos ricos en selenio como nueces, y pues van a tener también vitamina C, que contienen los alimentos como frutas y verduras orgánicas.
Por otra parte, también tenemos las pruebas de laboratorio, que estas son básicas, como la Hg, que este es el mercurio en la sangre. Bueno, pues el análisis de la hemoglobina se usa comúnmente para detectar la anemia a un nivel anormal del bajo de glóbulos rojos en el cuerpo. Cuando una persona tiene anemia, las células de su cuerpo no reciben el oxígeno que necesitan. Los análisis de hemoglobina se miden como parte de un conteo sanguíneo completo. En segundo lugar tenemos la BQ con bilirrubina. Bueno, pues este examen en sangre se usa para examinar la salud del hígado. También se usa comúnmente para diagnosticar ictericia en recién nacidos y también el examen de hemostasia. Bueno, pues las principales pruebas para detectar una hemorragia en la que son sospechosas la alteración de coagulación son determinación de la cifra de plaquetas, tipo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial. También tenemos el equilibrio ácido-base, que es una forma rápida y muy precisa de diagnosticar ciertas enfermedades infecciosas y también genéticos. Las pruebas detectan ADN y el ARN en un patógeno, en el órgano causado por una enfermedad o las células anormales en una muestra. También tenemos la PCR con prolactina. Bueno, pues este es un diagnóstico para averiguar la causa de las irregularidades menstruales o la infertilidad de una mujer. También tenemos el lactato, que este es una prueba que mide el ácido láctico, también conocido como el lactato en la sangre. El ácido láctico es una sustancia producida en el tejido muscular por los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo. Y por último tenemos los hemocultivos. Bueno, pues este método se realiza para la detección de microorganismos en la sangre. Así posteriormente se realiza la identificación y la susceptibilidad antimicrobiana. Bueno, pues las fases del shock, empezamos con el shock compensado, que esta es la desaparición de las venas del dorso de las manos y de los pies, la frialdad, la palidez cutánea y la obliguria. Como segundo lugar tenemos el shock descompensado. Aquí está la hipotensión, el deterioro neurológico, la ausencia de pulsos periféricos, acidosis metabólica, las arritmias, las alteraciones y isquemias del electrocardiograma. En el shock irreversible encontramos el fracaso multiorgánico y la muerte. Bueno, pues nuestras intervenciones de enfermería con el paciente en estado de shock séptico. Como número 1 tenemos valorar el estado de la conciencia permanente y correlacionar los resultados de los efectos esperados como consecuencia de enfermedades por shock séptico o efectos de sedación inducida. Como número 2 tenemos evaluar la respuesta orgánica a estímulos externos como tipo de dolor, reacción pupilar a la luz, apertura espontánea, ocular, entre otras. En tercer lugar tenemos revisar los resultados de los exámenes especializados, como son tomografías cerebrales, resonancias magnéticas, líquido cefalorraquídeo, electrocardiocefalograma, entre otros, para hacerse una imagen mental de lo que puede estar sucediendo en el sistema nervioso central. Es necesario correlacionar con los hallazgos en la valoración física, neurológica y mental. Y por último tenemos que valorar las posturas corporales que señalen descorticación y descerebración. Bueno, pues en la persona con trastornos de percepción sensorial es preciso valorar su estado de conciencia a través de la coherencia en el uso de sus palabras, en el estado de su tranquilidad y en el estado de alerta. También tenemos que controlar la perfusión tisular cerebral por medio de la saturación del oxígeno, el análisis de los gases arteriales, manteniendo una oxigenación en el paciente por encima del 90%, y por último, evaluar el riesgo de las caídas derivado a una hipoxemia cerebral, desequilibrio electrolítico que lo lleve a estados de agitación y somnolencia. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención, profesor.